que sientes, lo que piensas. Hablamos claro, sin censura ni promesas. De nuevo en nuestro segmento de podcast. La semana pasada tocamos un tema importantísimo, bueno, como todos los que tratamos aquí, siempre buscando que sean una ayuda y que aporten en su vida. Hablábamos sobre aquellas madres autoritarias, aquellas madres exigentes y que a veces se podría, de las buenas intenciones que esa madre puede tener, y por eso es que le exige a su hijo, puede convertirse en autoritario. Entonces siempre poner los límites y no caer en eso. Sin embargo, hay otro extremo, que son las madres permisivas. Hijos perfectos, no ponen límites, no corrigen cuando tal vez nuestros hijos cometen algo que no es adecuado o que no es apropiado. Y para hablar del tema estamos ya con el psicólogo Ronnie Macías, con quien vamos a tratar este tema. Ronnie, ya hablábamos de las madres controladoras, ahora estas madres permisivas que aplauden incluso acciones que no son correctas. Hola Elsie, una vez más gracias por el espacio, un saludo también a todos quienes nos ven y nos escuchan. Creo yo que el punto principal cuando hablamos de permisividad en la crianza es una falsa oposición entre el afecto, entre el vínculo y la estructura. Pensando que tal vez si la madre incluye algo de estructura, de regla, de mano dura, eso puede ir en contra del vínculo o del afecto que se puede construir con un hijo o una hija. Entonces, me parece ahí que es donde se da la contradicción, porque se puede hacer un balance tanto entre generar un vínculo con nuestro hijo, nuestra hija, y a su vez tener un parámetro donde hayan reglas, normas, exigencia, y donde desde esa crianza respetuosa o crianza positiva, como se dice, que no es una ausencia de reglas o que no es nos inclinamos ante lo que un hijo quiera o no hacer, sino desde el validar sus emociones, desde el validar su punto de vista. Sin embargo, también como adultos, nosotros ser la referencia de la norma, de la autoridad, poder ir construyendo al final esa educación saludable, que es lo que necesitamos que tenga un hijo o una hija, porque la permisividad puede acarrear consecuencias negativas tanto para un niño como para un adolescente. Ahora, hay este sentimiento encontrado de madres en las que creen que si ponen límites están fallándole a su hijo, o su hijo va a pensar que no lo quiere porque ya no le está permitiendo hacer determinadas cosas. Sí, y ahí es donde vale la pena sobre todo enfatizar cómo se construye el vínculo, el afecto, desde tener espacios de interacción con los hijos donde se pueda jugar, donde se pueda interactuar, donde se puedan hacer cosas en común, porque en parte también a veces ocurre que esa creencia que tú acabas de mencionar se puede dar cuando una madre se puede sentir culpable porque tal vez no le puede dedicar el tiempo suficiente a su hijo o a su hija. Entonces lo intenta compensar desde no ser tan estricta, no ser tan dura, no imponer reglas, no corregir, porque al final la imagen con la que se puede quedar su hijo es la imagen de la madre que solo aparece cuando hay que llamar la atención. Por eso me parece a mí que el punto de partida clave para poder generar esta crianza adecuada es que también se dé en la medida de las posibilidades y en el tiempo que la madre pueda disponer espacios donde el vínculo afectivo se pueda generar. No desde te permito hacer lo que quieras, te doy lo que me pides, sino desde el compartimos un espacio juntos. Lo que hablábamos, salir al parque, jugar en casa, rompecabezas, legos, ver una película, ver una caricatura, ir al cine, que la acompañe al centro comercial, qué sé yo, esos espacios entre madre e hijo, madre e hija que pueden construir el vínculo, que es lo que seguramente a estas madres le preocupan, para que ya viendo un vínculo sólido, luego el hijo pueda acoger con mayor naturalidad que mamá a veces va a llamar la atención, que mamá a veces va a corregir. Obviamente también la corrección se tiene que dar desde un marco de respeto, desde un marco educativo. Cuando hablo de un marco educativo, desde evidenciar la conducta que está equivocada y que queremos corregir y no etiquetar al hijo, ¿no? Una cosa es decir, has dejado tus juguetes desordenados, otra cosa es decir, eres un desordenado, eres una desordenada. Obviamente esa segunda postura va afectando también el vínculo. Sin embargo, si hay este marco de relación afectiva saludable, estos marcos de interacción constantes, no va a ser tan difícil para un hijo o una hija coger una corrección de mamá.
Me parece que ese es el punto clave para poder hacer este balance que hablábamos al inicio. Ahora, ¿hay tal vez alguna situación en la que nos acostumbramos, nosotras como madres, pero mal acostumbramos a nuestros hijos en premiar por las cosas que hacen? Está bien de vez en cuando, ¿no? Pero ya el niño siente que es una obligación de parte de la madre o del padre premiar por cualquier acción que yo realice. Y cuando ya no llega ese premio, empieza la rebeldía y empieza la confrontación. Y como esta madre o este padre es tan permisivo, se siente ofendido, entonces recurre a la premiación para no ofender y para no estar disgustado o para que mi hijo no esté disgustado conmigo. Sí, porque dentro de las dificultades que se pueden acarrear en un niño, una niña, cuando tienes todo tipo de crianza permisiva, es por un lado la baja tolerancia a la frustración. Entonces, cuando las cosas no se dan como quiere, el niño explota, incluso ante situaciones que son incontrolables. El calor. ¿Qué podemos hacer con el calor? Más allá de encender el aire acondicionado. Sin embargo, igual la sensación incómoda va a estar ahí. Estos niños pueden reaccionar de manera exagerada incluso ante ese tipo de situaciones. Y la otra dificultad importante es que la ausencia de normas hace también que les cueste seguir esas normas en otros entornos como la escuela o en situaciones comunes con los hijos. El reconocimiento o el reforzamiento, que es lo que hablamos en psicología, cuando uno da algún tipo de recompensa cuando vemos una conducta que esperamos, se tiene que dar sobre todo desde el plano afectivo, desde el elogio. ¿Quién no se siente valioso? ¿Quién no se siente feliz cuando alguien le dice buen trabajo? Cuando alguien le dice qué bien lo hiciste. Ese es el tipo de recompensa que los padres tienen que buscar desde que el niño es muy pequeño. Y no que sea algo material. Correcto, porque luego el niño se vuelve un negociante. Entonces, Exacto. recojo mis juguetes si me das esto, recojo mi ropa si me das lo de acá. Y si ya se empezó a incurrir en ese tipo de método, por decirlo de alguna manera, hay que tratar de, sobre todo, generar este vínculo, que tal vez empiece a generarse este reconocimiento o este vínculo afectivo, y tal vez para ir poco a poco saliendo de este modelo de la recompensa excesiva, proponer o definir con el niño una o dos conductas que yo veo que son importantes modificar, hacer una especie como de valoración de la semana, y si en la semana vemos que ha logrado el puntaje mínimo esperado, tal vez una recompensa podría ser salir e invitarle un helado o llevarlo, qué sé yo, al cine, que son igual actividades familiares, son actividades de compartir, y ya no tenemos pues esa recompensa diaria, ¿no? Del chocolate, la galleta, el helado. No salimos radicalmente de la recompensa, que puede también hacérsele difícil al niño de aceptar. Sin embargo, ya vamos generando una estructura diferente donde la tolerancia a la frustración y la espera empieza a fortalecerse. Claro, o llegar a ese punto del bochorno, cuando nuestros hijos están como descarriados, cometen alguna malcriadez y lo que hacemos es tratar de justificarlo con una risa nerviosa y decir, es que son niños. Sí, y ahí es donde nuevamente el tema de las reglas tienen que estar bien establecidas. Inclusive, hablar de más puede ser contraproducente. Por eso en la crianza, y podríamos dedicar un programa de 2 horas a hablar del tema, sin embargo es importante antes de empezar, cuando queremos ya establecer las reglas, conversar con el niño. Decirle, por ejemplo, ya, tú armas el berrinche, yo te voy a dar una oportunidad. Te voy a decir, a ver, calmémonos, ¿cómo te puedo ayudar a que te calmes? Si colaboras, ok, listo. Puede ser un punto para esa recompensa de la semana. Si no, si se da el berrinche, si se da la rabieta, no hay problema. Tú puedes hacer aquello. Obviamente necesitamos paciencia para eso, pero es importante también pensar en la crianza que estamos construyendo a largo plazo y podemos perder esa batalla, que el niño arme el berrinche, que nos haga pasar vergüenza. Luego, obviamente, la consecuencia, y se le comunicará al niño antes, incluso será retirar un privilegio. Cuando hablo de retirar un privilegio, tal vez ese día no hay dispositivo, ese día se reduce el tiempo de salida al parque, alguna cuestión de ese estilo. ¿Por qué? Porque si no corregimos eso a tiempo, si no estamos dispuestos a pasar ese bochorno de niños, de adolescentes, vamos a tener
muchachos impulsivos, Ujú. con los riesgos que hay en la adolescencia, que lo hemos hablado en otros espacios, ¿no? La accesibilidad al consumo de drogas, de alcohol, cigarrillo, relaciones sexuales. Si no vamos ayudando al pequeño a tolerar la frustración, luego vamos a tener adolescentes impulsivos con todos los riesgos que eso puede implicar. Y que ya es más difícil manejar. Así es, así Me es. decía mi abuelita, hijos pequeños, problemas pequeños. Hijos grandes, problemas grandes. Así es. Y sobre todo tener en cuenta que al final, desde pequeños, los límites no es que destruyen el vínculo, sino más bien lo ayudan a ordenar Ujú. y fortalecen el vínculo. Por eso ese balance entre ya el padre permisivo, que en el fondo podemos rescatar una parte positiva. Quieren tener cercanía con sus hijos, quieren dar afecto y es válido, los niños necesitan esa cercanía y ese afecto. Sin embargo, eso se tiene que dar sobre todo desde los espacios madre-hijo, madre-hija que se pueden dar en el día a día, y de la mano de eso, obviamente, mantener un sistema claro de reglas, normas, disciplina, con las consecuencias que pueden acarrearse cuando el niño no accede a cumplir aquella norma o aquella regla. Perfecto, muchísimas gracias, Ronnie, por habernos acompañado. Hemos estado hablando con el psicólogo Ronnie Macías sobre aquellas madres permisivas. Ningún extremo es válido, ningún extremo es bueno. Ser permisivas o autoritarias tampoco. Siempre tratar de buscar un balance y un punto medio, sobre todo cuando se trata de algo tan importante que es la crianza de nuestros hijos. Hacemos una pausa y ya volvemos con más aquí en Sin Peros ni Rodeos. Solo la realidad, decimos lo que importa sin tanta vanidad. Vamos directo sin perder la dirección. Te hablamos de frente sin complicación. Sin peros ni rodeos, lo que sientes, lo que piensas. Hablamos claro sin censura ni promesas.